Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, jueves 20 de noviembre, 8 de la mañana, hora centro, 6 de, bueno, ya no, es 6:16, hora Pacífico, que es de donde está transmitiendo mi querido Jonathan Ramírez, les habla su servidor y amigo Alex Amaya. Ya teníamos un ratito sin hacer el programa de Conciencia Líquida, y hoy me llena de orgullo, de placer, de dicha, de felicidad estar con mi querido Jonathan Ramírez, un hombre al que admiro, al que quiero y al que respeto muchísimo. Mi querido amigo Jonathan, buenos días con alegría. Buenos días, con alegría, mi estimado. Un abrazo enorme de corazón a corazón hasta donde te encuentres. Me da gusto que reiniciemos este ciclo de conciencia líquida. Un saludo a todo el auditorio. Y más gusto me da que, bueno, pues sabemos que tuviste por ahí una cuestión de salud. Entonces, me da muchísimo más gusto que nos estemos saludando y te mando miles de bendiciones siempre a ti y a toda tu familia. Y claro que vamos a seguir adelante y pues ahora sí que darnos la oportunidad de compartir esas ideas que no solamente son útiles para este momento, sino que son ideas que trascienden, como el liderazgo consciente. Me gusta mucho que además es esta parte que estamos viendo del fitness emocional. Qué importante es allegarse de las herramientas que puedan transformar no solo nuestra vida, sino nuestro entorno. Es fundamental. Hoy, y estarás de acuerdo conmigo, un tema bien interesante. El tema es liderazgo consciente, liderazgo positivo. Y estaba viendo, cuando estaba, bueno, allegándome de varios elementos para poder compartir con las personas, que incluso ya se ha convertido en carrera, Así es. ya es un tema de estudio en un fenómeno mundial, dejó de ser un tema académico para convertirse en un elemento esencial dentro de las empresas. Contexto, antes de darle la palabra a mi querido Jonathan, porque iremos desmenuzando el tema. El mundo empresarial no es el mismo de hace 25 años, no es el mismo de hace 15 años, no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 5 años. Vaya, no es ni siquiera lo mismo del año pasado. O sea, las empresas en todo su entorno están evolucionando. Antes creíamos que el pez grande se comía al chico. Y sí, en cierto sentido sí, ¿no? Ahora el paradigma cambió. Hoy en día, el pez rápido se come al lento. Y quiere decir que se necesita disposición y rapidez para hacer los ajustes necesarios. Así es que comenzamos con liderazgo consciente. Mi querido Jonathan, vamos a ir compartiendo esto con las personas. ¿Qué es el liderazgo consciente? Muchas gracias, mi estimado Alex. Efectivamente, como tú acabas de dar la introducción, es liderazgo consciente es la respuesta o una de las respuestas de este intento de poder, primero que nada, integrar los diferentes pensamientos que se encuentran en un equipo de trabajo, en donde las personas, más allá de esperar este, digamos, empoderamiento lineal del jefe hacia los subordinados, esto cambia de los subordinados hacia el jefe, ¿no? Y el liderazgo consciente se centra en una línea de un valor que tenemos los seres humanos que se llama compromiso. El liderazgo consciente lo que busca es que el individuo en sí mismo busque la forma, la manera, la motivación intrínseca de poderse comprometer realmente a lo que se está realizando y sobre todo a lo que él quiere realizar. Y de esta manera se cambia la mecánica en donde hay un jefe, un director, un gerente, un supervisor que está coercitivamente llevando a la gente hacia cierto resultado
y le cambia el sentido hacia el otro lado, en donde el subordinado se le pregunta directamente por medio de una entrevista a qué es a lo que se compromete con base a este objetivo, con base a este puesto, con base a este proyecto que se está realizando o con base pues a este plan de carrera que tiene en la empresa. Entonces, ahí es la esencia del liderazgo consciente, es el intento de líder por que las personas se comprometan a un nivel completamente intrínseco con su motivación en el día a día, ¿no? Más allá de que estén buscando, pues saber qué instrucción se espera. Esto cambia totalmente el paradigma, como bien lo dice nuestro estimado Alex, cambia totalmente el paradigma de cómo se viene manejando en el siglo XX el liderazgo a cómo se viene manejando en el siglo XXI el liderazgo, y ha permeado mucho en las organizaciones, mi estimado Alex, estimados radioescuchas. ¿Por qué? Porque el liderazgo consciente tiene otra característica que hace menos desgastante las relaciones laborales, ¿no? Porque se habla de lo que a veces no se conversa, como son en qué estado mental se encuentra la persona, cómo está su estado sentimental, cómo está en cuestiones de sus relaciones personales, y empieza a ver al individuo como un todo y no como un ente aislado durante un horario de trabajo, ¿no? Entonces, el Querido líder Jonathan, consciente, te voy a ir sí, interrumpiendo eventualmente. Decíamos hoy en día que esto se ha convertido ya en una carrera de profesionalización, el liderazgo consciente, o sea, va a tener que ser un plus. Ya incluso hay temas de educación continua, volviéndote un experto, un perito en liderazgo consciente, eh, el antes y el después. Yo sí llegué a tener alguna vez jefes y malvados, temibles, donde la coacción eh, eh, era el temor, era el pan de cada día. Eh, Interesante el hecho de que hoy los liderazgos son diferentes. Ya hay países que nos llevan un gran, pues, una gran ventaja, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, los chinos, ya hay empresas que han evolucionado mucho. ¿Por qué digo de japoneses, de chinos? Incluso hay un momento que destinan a hacer ejercicios, por ejemplo, a distensar el cuerpo, la mente. Esa es una. Dos, que puedan incluso hasta dormirse un ratito, o sea, darse una siesta, ¿no? Estamos hablando de estilos de liderazgo, incluso como hay empresas que un día te permiten llevar a tu perro, que es importante el que te sientas bien cómo vas vestido. Estamos hablando de algo importantísimo en todas las empresas que se llama productividad. ¿Cómo se genera la productividad? Bueno, ya no estamos en esos inicios de una revolución industrial donde literalmente, y no me gusta la expresión porque así finalmente era, es que no la quiero usar, explotaban a las personas. Es que utilizar otra que es muy racista la terminología, y la verdad es que no haría bien si yo utilizara esa palabra. Explotaban a las personas. Y hasta decimos que no le pierden. Y esas imágenes de los obreros teñidos, tiznados, saliendo de minas, saliendo de las empresas, toda esta parte de la industrialización, eh, es todavía muy común la explotación. Eh, y como acabas de decir, hoy esto ha cambiado, no podemos ver al individuo como un ente al que tienes que explotar, sino es un todo que te va a ayudar en un proceso. Y esto solamente va a ser posible gracias a líderes conscientes. Vamos a ir desmenuzando lo que es ese liderazgo consciente. Querido mío que me estás viendo del otro lado, ¿cómo te gustaría ser recordado como líder? Número uno. Dos, algo importantísimo. Cada liderazgo, cada uno representa una marca personal.
¿Cuál es tu marca personal? Y aquí empezamos con dándole la primera estafeta, mi querido Jonathan, al quien iré interrumpiendo eventualmente para que nos dé mucha luz en este sentido. Déjenme decirles que Jonathan Ramírez es un especialista, un perito en liderazgo positivo, en liderazgo consciente, en formación de equipos de trabajo, en productividad. Lo hace tanto en México, en la Unión Americana. Es un hombre muy buscado en este sentido porque realmente puedes aumentar la productividad cuando tienes estos liderazgos conscientes. Y el primer paso, aquí viene en la misma nomenclatura, consciente. El liderazgo, el líder tiene que tomar conciencia. ¿De qué tiene que tomar conciencia, mi querido Jonathan? Muchas gracias, mi estimado Alex. Pues primero que nada, pues que está viviendo, como tú lo acabas de describir, una época completamente diferente a la que a ti y a mí nos contaron, en donde, pues de alguna otra forma, el sistema de vivir, estudiar y trabajar, pues iba a funcionar para el resto de nuestra vida, ¿no? Hoy en día, las generaciones que nacieron por los 90s, ¿no?, que ya están insertas en las empresas desde el año pues, 2008 en adelante, pues ha demandado unos nuevos usos y costumbres dentro de las organizaciones, en donde pues esta parte que tú mencionabas de lo coercitivo, ¿no?, el que se genera un comportamiento coercitivo para que la persona accione en cierto rumbo que decíamos como jefes, como supervisores, gerentes o directores, pues ya no es así, ¿no? Tenemos que hacernos conscientes de que ya hoy en día estamos en una multifaceta, ¿no? En una multiculturalidad, en donde las diferentes generaciones ya se encuentran presentes en un equipo de trabajo, ¿no? Hablemos de un banco, por ejemplo, ¿no? Un banco, pues podemos ver desde la población de los baby boomers, generación Z, ¿no?, millennial, centennial, generación Z, Zen, perdón, y así sucesivamente, integración, por lo tanto, pues están diferentes chips, ¿no? Por eso este punto con el que inicié la primera definición del liderazgo consciente, en la que se busca cambiar el sentido de lo coercitivo a lo del compromiso, ¿no? Lo que se conoce como gestionar y manejar tus valores clave. El líder consciente, mi estimado Alex, estimados radioescuchas, principalmente se da cuenta, ¿no?, viendo un significado de conciencia, se da cuenta de que las herramientas que hoy tenemos para gestionar a los individuos desde la administración tradicional, pues están muy limitados, porque no ven el ente vivo, pensante, sentimental con el que nos encontramos, ¿no? Yo me acuerdo todavía en uno de mis trabajos que tuve, me decían, bueno, pues todo eso que traes en tu mente, Jonathan, pues es tu rollo, así como tú te sientes, pues es tu onda. Tú entrando a la puerta, haz de cuenta que hay un ganchito ahí en la puerta, dejas tu rol de persona, de estudiante, de familia y de todo, y aquí vienes a trabajar, ¿no? Entonces aquí te vienes a concentrar, vienes a cumplir, y si no puedes hacer eso, pues bueno, pues ahora sí que das las gracias y te retiras, ¿no? Entonces, a mí me tocó todavía que me dijeran eso, imagínate, ¿no? Hoy en día, pues ya las áreas de recursos humanos, pues se han actualizado con ese tipo de temas con los que estamos tratando, y se dan cuenta de que pues eso no puede ser, ¿no? O sea, no hay como un traje, así como esta chamarra que traigo, que me la voy a quitar, y esta chamarra significa familia, y ahí la voy a dejar como mi familia, la dejo en la puerta, y aquí nada más soy Jonathan el trabajador, ¿no? Eso pues ya estamos conscientes de que no existe y no es posible, ¿no? Pues Querido somos un Jonathan, multifacético. decía que voy a hacer pequeñas acotaciones. Sí, Entonces, con lo que acaba de decir mi querido Jonathan, uno es volverse conscientes de qué habilidades, destrezas, competencias, habilidades blandas, ya no solamente es el conocimiento, sino habilidades blandas,
tengo para liderar un equipo de trabajo al que yo pueda en cada elemento obtener su máximo. Yo antes creí, antes, haciendo el antes y el después, hablábamos de liderazgos piramidales, donde el Sí, jefe decidía prácticamente todo lo que se tenía que hacer. Hoy, en lo particular, creo mucho en la horizontalidad, donde a mí me gusta mucho el tratar a todos teniendo en cuenta lo que sienten, lo que piensan, lo que saben. Entonces, aquí viene otro elemento aparte de lo que es la autoconciencia, ¿no? O de parte del líder, que también tiene que generarlo para que se evalúe ese equipo de trabajo. Pero aquí hay un elemento que está entrando con lo que está respecto a lo que acaba de decir mi querido Jonathan, que es la empatía. Ya no se trata de decir, usted deja lo que trae, no. Cualquier empleado, cualquier aliado, que ahora me gusta la palabra aliado, porque son tus sí, aliados. va cambiando, hasta los términos van cambiando también. Sí, ¿te acuerdas? A mí la palabra empleado, la palabra aliado me hace mucho más sentido porque Está finalmente la palabra colaboradores también, ¿no? a mí me gusta la palabra aliado. Bueno, esto lo descubrí en la preparación de este programa. Me encantó, me encontré con muchas, pero la palabra aliado me hizo mucho sentido. Debe haber mucha empatía entre los aliados, evidentemente con ese liderazgo. Debe haber, eso es, lo que acabas de decir, el ponerte en los pies del otro, el saber qué piensa, qué siente, el estar observando a tu equipo de trabajo para detectar, prever, anticiparte. Hasta uno mismo dice, yo te observo todos los días, hoy este hombre o esta mujer no viene como viene todos los días. Hoy tal vez un problema familiar, un problema de salud, un problema económico, el que tú quieras, está mermando en su productividad. Parece increíble, pero todo tiene que ver con la productividad, la alimentación, las horas de sueño, todo el descanso, el esparcimiento. Y lo que queremos, dicho con mucho respeto en las empresas, no son horas pompi. Digo, porque finalmente también es el antes y el después, querido Jonathan, querido amigo, queridos radioescuchas, queridos televidentes. Antes creíamos que ir a llenar, hacer horas pompa, uno decía, hey, tiempo es igual a resultados, ¿no? Actividad es igual a resultados, ¿no? Las horas pompa, no. Entonces, ¿qué? Son exactamente esas acciones productivas que un liderazgo consciente puede hacer la diferencia. Insisto, hoy los liderazgos han evolucionado y es la forma en cómo debemos gestionar. Aquí viene la segunda pregunta para nuestro experto esta mañana. Ya hablamos de lo que es tomar conciencia. ¿Cómo se debe gestionar un liderazgo consciente? Muchas gracias, mi estimado Alex. Principalmente voy a hacer un pasito hacia atrás. Como lo acaba de decir, hoy en día, ya siglo XXI, ya no estamos nosotros simplemente dirigiendo un ente aislado, una persona aislada, un equipo aislado, debido a la interconectividad mundial, pues estamos dirigiendo a una persona que está conectada con prácticamente el mundo, ¿no? Entonces eso genera que las habilidades de gestión de un líder deben de ser de una manera más intuitiva, ¿ok? El mundo hoy en día en las empresas es demasiado ambiguo porque, bueno, pues los cambios que están sucediendo pues generan diferentes incertidumbres, ¿no? Las situaciones que vivimos son muy volátiles, ¿no? Y pues todo eso lo hace complejo. Por eso es que en la tesis en donde se basa el liderazgo consciente, tiene que ver con que estamos en una sociedad de economía de consumo que se la apoda la economía buca, ¿ok? Vulnerable, perdón, volátil, con incertidumbre, compleja, ambigua y
hiperconectada. Y para eso, la gestión del líder tiene que generar, para disminuir la volatilidad, tiene que ser muy creativo, tiene que ser capaz de crear paradigmas, crear ideas y sobre todo, crear una conciencia de sí mismo en cada uno de los integrantes del equipo para que se crean capaz de salir adelante de esa volatilidad. Lo segundo, que es la parte de la incertidumbre, pues la persona o el líder requiere forzosamente ser altamente adaptable, ¿no? O sea, altamente adaptable, ¿no? La forma de gestionar tiene que ser adaptarse a los diferentes cambios y a los diferentes factores. Tenemos apenas la cuestión de los aranceles a nivel mundial por Estados Unidos, las cuestiones de las restricciones por diferentes cuestiones de diferencias económicas, diplomáticas, sociales y demás que ha sufrido México en los últimos meses, ¿no? Pues entonces eso todo de alguna otra forma afecta a las áreas de consumo en México y el empresario, el líder tiene que tener esa adaptabilidad, ¿no? Después, a lo complejo, pues el individuo, la persona que está liderando, necesita forzosamente crear una cuestión de inspiración. O sea, necesita inspirar a las demás personas a dar todavía esa parte que se le conoce como el extra, ¿no? En resolver lo que se está generando, ¿no? Y ante pues las cuestiones que son volátiles, las cuestiones que hay pues ese vacío, ¿no? Porque es muy ambiguas muchas cosas que hoy estamos viviendo en las empresas, pues necesitamos la intuición para poder ahí, como la estación de radio que estamos escuchando, poder sintonizar con una frecuencia que nos ayude a descifrar el siguiente movimiento, ¿no? Entonces, el líder consciente trabaja mucho con la intuición, ¿no? Y esa intuición, nada más para terminar la idea, mi estimado Alex, nos lleva a la última fase de cómo gestionan los líderes conscientes, que es con claridad, ¿no? Como estamos muy hiperconectados, pues necesitamos claridad de en dónde estamos, cuál es nuestra verdadera identidad como equipo de trabajo, como empresa, cuál va a ser nuestra dirección y con base en esa identidad y esa dirección, cuál va a ser nuestro propósito, ¿no? Entonces, la claridad en esos tres puntos, pues genera lo que se conoce como liderazgo consciente, porque estás llevando a la gente ya con un rumbo predeterminado y con una energía que les da. El líder consciente lo que más gestiona y genera en las empresas es seguridad y fortaleza. Son las dos cosas que requiere toda persona para poder sacar su creatividad, para poderse adaptar, para poder integrar todo lo complejo que está pasando, para que se den a la tarea de hacerle caso a la intuición, porque cuantas veces la intuición nos dice ciertas situaciones, pero por el ruido de todo lo que está pasando, pues no le hacemos caso, y sobre todo la claridad. De hecho, hoy en día, si vemos los textos de management en diferentes revistas a nivel nacional e internacional, hablan sobre la claridad, la importancia de la claridad, ¿no? Entonces, esa es la parte que podría yo aportar, mi estimado Alex, de cómo se gestiona desde el liderazgo consciente. Acabas de darnos, como líder consciente, mucha claridad en el tema. Queridos amigos, no confundamos ocurrencias con intuición, porque finalmente, como les digo, los liderazgos han cambiado. Hay gente que nos da vuelta en muchas cosas. Lo único que uno hace, no estamos porque tengamos el mayor conocimiento, sino porque tenemos la habilidad o tenemos las competencias de poder unir todos esos conocimientos. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un liderazgo y un jefe? Porque de verdad, a veces hay aliados
que se comen al líder o al jefe. Se lo comen vivo, en conocimientos, en experiencia, pero tienen muchas limitantes en cuestiones de competencias, en desarrollo de habilidades blandas. ¿Me explico? A veces algo echa a perder las cosas. Entonces el líder tiene la capacidad de unir todos los talentos, todos. Sí, y Pero, algo, nada más para que no se me vaya la idea, perdón por interrumpirte, Alex. adelante. En el contexto de liderazgo en general, de todo líder desde que se acuñó el término liderazgo, nos hacemos magister en retórica y semántica, porque somos conscientes de que lo que verbalizamos prácticamente es ley para nuestros colaboradores, nuestros aliados, como tú les llamas, ¿no? Entonces, un líder consciente, pues hoy en día se prepara con esta parte de la programación neurolingüística, con esta parte de las neurociencias, de cómo la verbalización genera una plasticidad cerebral y activa el líquido reticular selectivo de las personas para verlo como una realidad que se puede lograr, nuestro fin o nuestra dirección, o una realidad que está difícil cumplirla, ¿no? Entonces, la verbalización, tomando lo que acabas de mencionar, el líder es muy consciente de eso, es muy consciente que las palabras realmente tienen su impacto en cada una de las personas que está de aliada con nosotros en el equipo. Nada más quería hacer esa acotación. Las palabras tienen poder. Así es. Lo que proyectamos tiene poder. Lo que representamos suma o resta. Y acabas de hablar de programación neurolingüística, acabas de hablar de retórica, acabas de hablar de semántica, y hay cuestiones que existen elementos que son inherentes, como el lenguaje corporal. Recordemos que todos nuestros aliados están observando a un líder. Hasta lo que no decimos dice mucho. Hasta lo que no hacemos. Hasta lo que no hacemos. Estaba hablando de una horizontalidad dentro de las empresas. Retomando y recapitulando lo que dijo Jonathan, porque le platicaba cómo se gestiona ese liderazgo consciente. Y hay que desarrollar varias competencias. Ahí está la palabra clave, competencias. Desarrollarlas, afinarlas. La creatividad hay que afinarla. Somos creadores, pero ¿qué estamos creando? Exacto. Hay que estar en esta parte de los objetivos, trabajar por objetivos, revisar. Acuérdense, queridos amigos, que orden dada, no supervisada, se la lleva la tiznada. Es como, es como el mariachi pagado, toca mal son. Toca mal son. Entonces, otra cosa, en el logro de esos objetivos y estás en esa supervisión, hay que tener muchísima adaptabilidad. ¿Qué significa esto? El monitoreo constante nos permite hacer ajustes. Otra cosa, hay que saber escuchar lo que nos están diciendo los demás para poder solucionar juntos un problema, un desafío o en su defecto poder detonar la productividad. Me gustó mucho algo que dijo Jonathan, que estamos hablando de cómo se gestiona un líder consciente. Y Y aquí habló. nada más para hacer una pequeña acotación, mi Adelante. estimado Alex, siempre en el estilo de liderazgo y más en el estilo de liderazgo de conciencia, el liderazgo consciente, siempre se confirma lo platicado. O sea, siempre se hace esa retribución de, a ver, ya identificamos esto, qué es lo que vamos a hacer, ya vimos esta dirección que vamos a tomar y ya vimos que el para qué es este. A ver, ahora ustedes con sus palabras nos lo comparten, por favor, y así vamos confirmando que el mensaje realmente todos vamos a ir hacia el mismo, que todos estamos comprometidos hacia la misma identidad que estamos definiendo en esa reunión, hacia la misma dirección que definimos en esa reunión y
con el mismo propósito que definimos en esa reunión. Y ahí es en donde nace la palabra de compromiso. Por eso la definición del liderazgo consciente es generar el compromiso adecuado en los colaboradores. Porque si no se llega a la tarea, si no se llega a la finalidad platicada, la única frase que puede salir de la persona que, que hizo ese compromiso junto con nosotros es de que no es competente para eso, ¿no? O sea, pues es la seriedad, esto es la seriedad de cómo, o sea, sí estamos haciendo esta holgura de la integridad, de que somos hologramáticos, como lo dice el término del pensamiento complejo, de que todo tiene que ver con todo, pero, o sea, esto es muy serio. O sea, esto es una empresa, tiene un inicio claro, tiene un desarrollo claro y tiene una finalidad clara. Entonces, conectar esos 3 puntos es muy serio porque, pues, si no están funcionando esas conexiones de esos 3 puntos, pues quiere decir que no hay dinero, quiere decir que no se puede mantener la empresa porque no hay dinero y quiere decir que todo el mundo la está pasando muy mal porque, pues, algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, esa revisión seria, madura y adulta de los momentos de resultados es algo que también viene a vertir el liderazgo consciente de estas pláticas que hablaba al inicio cuando di la definición, de estas pláticas que no son comunes, ¿no? O sea, estas pláticas que van al punto claro de cuál es la falla en el individuo, en los individuos o en toda la organización, porque eso también el líder consciente pues se da cuenta de que pues yo tengo mi equipo de trabajo, pero este equipo de trabajo interactúa con otros equipos de trabajo si estamos hablando de una empresa pues multinacional como lo es Google, por ejemplo, ¿no? Adelante, mi estimado. Fíjate que, bueno, cuando preparé el tema, porque sí quería tener muy claro también por dónde quería llevarlo, y sí, porque finalmente no puedes llegar, no con una personalidad como la de Jonathan Ramírez, que es perito en la materia. Yo la verdad es que me encanta la parte de liderazgo, pero no es mi área de expertise. Finalmente es una competencia, pero Jonathan se dedica a esto de tiempo completo. Es su vida, la parte de ayudar a las empresas a pasar al siguiente nivel. Entonces, de pronto, para mí, no enfrentarme, compartir con un experto, pues tiene sus bemoles, porque sí requieres llegar preparado. Pero fíjate, cómo cuando hablaste, de entrada me encontré con algo, no la palabra colaborar. Me gusta la palabra colaborador, me gusta, En antes la más la usada, palabra aliado, colaboradores. pero un punto intermedio me gustó la palabra aliado, Muy hablando. buena palabra. Y otra cosa que me encontré, porque finalmente, ojo, lo acaba de decir Jonathan, hay poder en las palabras. Y acaba de decir que las cosas deben hablarse. Y me encontré que la parte de hablarse me suena menos contundente y menos fuerte que cuando decimos se requieren afirmaciones que se dan por medio de la palabra. Es decir, el objetivo no es la palabra o hablarlo, el objetivo es reafirmarlo. Ah, estamos de acuerdo. Oye, entonces quedamos en esto. Estamos afirmando y se requiere una constante, se requieren constantes afirmaciones para tener esa, como lo acaba de decir Jonathan, esa claridad en lo que estamos haciendo. Otra cosa que hace un líder consciente, y lo acaba, es otra palabra clave, conecta. Tiene que tener la habilidad de conectar, pero y también hacer que no es conectar. Ahora, otra cosa, bueno, no le corrijo la plana, que veía no es mi equipo, es el equipo de trabajo, es nuestro equipo. Es que este es finalmente un cambio de paradigmas a la hora que estamos gestionando un cambio y una evolución en una empresa. Va la siguiente pregunta para mi querido Jonathan. Ya hablamos de cómo debe gestionar y nos habló con creatividad, crear.
se hablan de ciertos elementos que forman parte del ABC, el NOS o algo que no se puede mover. ¿Cuáles son esas 5 cosas que tiene en competencias un líder consciente? Doy la, encarrilo. Ya hablamos de una, la autoconciencia. Ya hablamos de la segunda, la empatía. Si tuvieras que añadir algunos elementos más, ¿qué añadirías en competencias por parte de un líder consciente? Bueno, el líder consciente, gracias mi estimado Alex, efectivamente es todo un cambio de paradigma el hablar de liderazgo consciente y sumado al liderazgo positivo, ¿no? Que prácticamente son las mismas hipótesis en los dos tesis, ¿no? Una de el presidente de Lincoln, que es Hoffman, y el otro, pues el creador prácticamente que acuñó el liderazgo positivo, que es Kim Cameron, ¿no? En en esas dos hipótesis, que prácticamente son las mismas, se añade a lo que acabas de mencionar una cualidad muy, muy importante del líder consciente, que es saber cuáles son sus fortalezas de carácter, ¿no? Lo que se conoce como la conciencia de sí mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas de carácter? Aunado a una cuarta que yo también emplearía. Hay varias, pero yo emplearía de importantes, una claridad total de cuál es su propósito de liderar ese equipo. Ese cuarto elemento, a lo que acabamos de mencionar, es prácticamente la piedra angular donde se yergue todo lo que hace el líder consciente ahí. Y una quinta habilidad que es importantísima es saber que las desviaciones del equipo, o sea, tener la habilidad que las desviaciones que tiene el equipo, ocuparlas a su favor, ¿no? Lo que se conoce como la resiliencia. Ser altamente resiliente en todas las... Porque, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacemos en todas las organizaciones, mi estimado Alex? ¿No? Hay un punto a la derecha, que es -1, y un punto a la izquierda, que es, bueno, viéndolo al revés, como están ustedes, ¿no? Es esto +1. En el centro, pues está la parte, digamos que el justo medio, la integración, el equilibrio, lo que le llaman el equilibrio, ¿no? Y de ahí, pues todo lo demás que está hacia los lados, pues es una desviación, ¿no? O sea, hay una desviación de el equipo hacia lo positivo, hay una desviación del equipo hacia lo negativo. Hay una desviación del equipo hacia las pérdidas económicas, una desviación del equipo hacia las ganancias económicas, ¿no? Hay una desviación del equipo hacia el engagement, ¿no? El sentido de pertenencia y a que no se sienten comprometidos con la organización, ¿no? Entonces, todas esas desviaciones, algo que es una característica primordial de líder consciente, es que logra hacer esos ajustes, ¿no? Comúnmente, otra cosa que aporta el liderazgo consciente a la vida organizacional es, mi estimado Alex, para ir cerrando todo este bagaje de lo que estamos platicando, es que le quita esa connotación de no voltear a ver lo positivo. Si vemos todo lo que se va generando en las diferentes industrias, pues se fijan en lo negativo que está sucediendo, ¿no? Si hay una desviación hacia lo negativo mentalmente, pues tiene la psicología y la psiquiatría, toda una industria que corrige eso, ¿no? En ese supuesto, ¿no? Si hay una desviación en la cuestión salud hacia lo negativo, enfermedad, hay toda una industria que te corrige esa cuestión, ¿no? Pero ¿qué pasa con la desviación hacia lo positivo? ¿Dónde está la atención, no? ¿Dónde están esos elementos que si yo como individuo he logrado ir hacia ese camino de un buen comportamiento, ¿no? De un buen pensamiento, de un buen rendimiento?
Pues casi no lo hay, mi estimado Alex, más que los atletas de alto rendimiento. Ellos sí aprovechan al máximo las desviaciones hacia lo positivo, ¿no? Tú acababas de hablar del poder del lenguaje. Un atleta de alto rendimiento tiene su hora de poder, lo cual es su máxima disciplina para ganar medallas, su máxima disciplina para romper récords mundiales, ¿no? Esa hora de poder en donde se habla a sí mismo, se conoce a sí mismo y rompe el paradigma de un límite, ¿no? Antes se creía imposible que en los 100 metros se corrieran en menos de 10 Segundo. segundos, ¿no? Hoy en día creo que está me corrigen por ahí con Google, pero en 9 punto y Y fracción, ¿no? algo. En 100 metros. Entonces, ¿pero esto por qué? Pues porque ahorita va bajando el récord, porque ya ahora, antes se pensaba que era imposible correr 100 metros en menos de 10 segundos. Alguien los corrió, entonces ya la gente empezó a decir, sí se puede. Entonces, esos corredores de alto rendimiento empiezan a ir hacia menos de 10 segundos, ¿no? Y lo mismo pasa en las organizaciones. Cuando tú demuestras con organizaciones de clase mundial que las cosas se pueden hacer con liderazgo consciente, pues la gente dice, entonces gritarle a la gente, tratarlos mal y tenerlos ahí sentados como si fueran zombies, no es lo único que existe, no, existen otras cosas que te pueden dar mayores beneficios, menos demandas laborales y pues que puedan ser más productivas las personas, ¿no? Querido Jonathan, liderazgo consciente va mucho más allá de gritarle o no a las personas. Bueno, por poner un referente. Sí. Liderazgo consciente tiene que ver con algo que acaba de decir Jonathan, que es en lo que me quiero centrar. Ese liderazgo consciente hace que las empresas detonen lo mejor en todos los sentidos. El liderazgo consciente es eso que hace que las empresas evolucionen. Y aquí viene una palabra que me encanta, que innoven. En el momento en que yo pongo a trabajar, y acaba de decir Jonathan algo que aquí lo voy a anotar, yo aprendo muchísimo, para mí son clases fundamentales, y no saben cómo disfruto hacer programa con Jonathan, porque me da para arriba y Igualmente, gracias. bueno, me centra mucho. En el momento que la empresa, el individuo, el aliado, logra trabajar por hacer lo imposible, lo que uno dice, sí se puede. Esto tiene que ver mucho con una fenomenología japonesa. Ellos tienen algo que se denomina la tecnología del obvio. Observar al mejor, igualar al mejor, es observar al mejor. ¿Quién lo hace bien? Obsérvalo. 2, imítalo. 3, igualalo. 4, aquí viene la magia, supéralo. Es decir, puedo hacerlo mucho mejor. Tuve la fortuna en mi vida profesional, bueno, he tenido muchos regalos en la vida, pero uno de los regalos fue trabajar para una empresa que trabajaba en aquel entonces, el Banco Vital. Se llamaba Asae Proesa. Y tenía un único objetivo, Asae Proesa. Era bajo el término bajo el procedimiento de círculos de calidad inspirados en los japoneses, Muy buenos, por cierto. era revisar procesos para la mejora continua. Entonces, ahí tuve la dicha y la fortuna de volverme muy disciplinado en lo que fue. Habló Jonathan de algo fundamental, por eso quiero ir retomando, porque vamos a seguir encauzando a Jonathan para obtenerle todo. Vamos a exprimir a Jonathan el día de hoy. Pero entre las cosas que había, retomando un poquito lo que comentabas, ese FODA que hoy ya aumentó, ¿no? Ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de todo el equipo de trabajo, ¿no? trabajo. Ese FODA.
Otra cosa, habló Jonathan de hacer ajustes. Y otra cosa, ¿qué actividades, qué elementos hacen que tu equipo de trabajo se sienta a gusto, tenga sentido de pertenencia, que se hable con claridad, que tengas ese sentido de propósito, esa resiliencia que debes de también manifestar? Pero ojo, es más liderazgo positivo, hablando de estos círculos de calidad que te decía, porque se tenían que ver las incidencias, pero matemáticas, o sea, era con matemáticas, te estoy hablando de hace 25 años, con matemáticas ver cuáles eran las incidencias. Entonces, nada más, un elemento es, ¿cuál es tu problema? Ojo, te reunías con el equipo de trabajo. Finalmente, hoy lo único que ha evolucionado son los términos, liderazgo positivo, liderazgo, pero los japoneses, por eso van tan adelantados, ya se la saben, ya se la saben, y hay que aprender los mexicanos. Entonces, era problema, incidencia, aquí están mis incidencias, estos son mis problemas, aquí viene un elemento, te reúnes, dialogas, y aquí ves cuál es la causa, lo dialogas, o las posibles causas, y nada más rubrico esto para darte la palabra. Y aquí viene la magia. ¿Cuáles son? Pues ya vi que tengo problemas y que los repito muy a menudo. Llámese las causas. Y ahí se queda. No, viene la magia. ¿Cuáles son las acciones correctivas que vas a emprender? Ojo, no son tus ocurrencias. Con tu equipo de trabajo y utilizando y aprovechando todas las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos, ¿cómo vas a dar el siguiente paso? Adelante. Muchas gracias, mi estimado Alex. Sí, pues de alguna otra forma hemos llegado a ver y a observar cómo el liderazgo en esencia pues se ha ido modificando, ¿no? Se conservan los principios, se ha ido modificando con base en el contexto en el que nos encontramos y sobre todo algo esencial del líder consciente es que independientemente de las circunstancias que sucedan, lo que pusimos como, lo que identificamos como a realizar, la dirección que determinamos y el sentido, el propósito, se realiza, ¿no? Apenas aquí una fundación que se dedica a cuestiones de concientizar a las personas para que no hagan bullying, para disminuir el bullying, pues en los diferentes espacios en los cuales pues socialmente nos desarrollamos, hicieron una carrera, ¿no? Una carrera de 5 kilómetros y las circunstancias que estaban sucediendo alrededor, pues no se veía así como que muy posible, ¿no? Sin embargo, los dirigentes, en este caso, dos grandes amigas, que generaron esa ideología, lideraron ese equipo, hubo mucha gente colaborando y ayudando, pues es esa gran diferencia entre pensar hacerlo y realmente hacerlo, ¿no? El buscar comodidades y aun y cuando las vicisitudes y las contrariedades y lo complejo de la realidad te diga que no se hace, pues digas un sí, sí se hace y llegar al objetivo, ¿no? Entonces, a pesar de que de la lluvia, del frío, del aire, de las condiciones no adecuadas para el parque en donde se hizo las cuestiones y demás, pues se logró, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de liderazgo consciente, o sea, de que a pesar de las circunstancias que se generan, no nos dan como que la pauta para poderlo lograr se realicen, pero el líder, quien dirige, dice, vamos, ¿no? Vamos, se logra y fue un evento muy bonito, lo disfrutamos todos los corredores, ¿no? Nos lo pasamos bien y se logró el objetivo, ¿no? Y quiero cerrar, mi estimado Alex, porque necesito moverme hacia la siguiente tarea, ¿no? Acá en Tijuana. Quiero cerrar, ir concluyendo el día de hoy, que donde tú te encuentres, mi estimada y mi estimado, eres capaz de marcar la diferencia, ¿no? El líder consciente no es aquel
que hace mucho, como decía Alex, no es el que se mueve más, no es el que come más pinole, como decimos en México, sino es aquella persona que a través de una intuición bien afinada logra ver en cada uno de los aliados del equipo ese don, esa cualidad que va a sumar de manera excelente, con excelencia, a esa situación que identificamos debemos de abordar, a esa dirección que definimos y a ese propósito o ese para qué que también definimos. Entonces Mi es muy querido Jonathan, importante. pues yo me voy a quedar a rubricar el programa. Sí, Yo quiero agradecerte el hecho de que hayas participado, el hecho de que de hecho, déjenme decir, participado es que entre los dos estamos haciendo el programa, y lo digo con toda humildad. sí, no, sí, sí. Estoy Digo, invitado. con toda humildad es que realmente la lumbrera aquí y el que hace toda la diferencia es mi querido Jonathan. La verdad es que yo simplemente soy un aprendiz de este gran maestro que tenemos, y me toca tener la habilidad, como dije, de explotarlo bien, de sacarle todo el jugo a mi querido Jonathan. Hacer las Jonathan, preguntas adecuadas. hacer las preguntas adecuadas. Mi querido Jonathan, te comprometo con todo el público a que la próxima semana tengamos una emisión más Claro de que sí. Liderazgo Consciente. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Te dejo un fuerte abrazo. Yo me voy a quedar con este público. Se despide Jonathan. Yo voy a Abrazo rubricar enorme. el tema. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mi querido Jonathan Ramírez, por favor, amigos, no se vayan. Hoy hablamos de liderazgo consciente y fueron varios elementos que me faltó por tratar. Hay un libro que quiero recomendarles mucho, es de Daniel Gavarró. El libro se llama Liderazgo Consciente, claves para obtener lo mejor de las personas. Esto está impreso por la biblioteca Daniel Gavarró, Boira Editorial, así se llama, Boira Editorial. Búsquenlo, es más, digo, no debería dar este consejo, pero pueden encontrar el PDF en la red. Se llama de Daniel Gavarró, Liderazgo Consciente. Por favor, tome nota. Y otro elemento nada más para rubricar lo que dijo Jonathan es autoconciencia, empatía, integridad, liderazgo, solidaridad. Otro elemento importante, hay muchos tipos de liderazgo. Hay un liderazgo autoritario y que les decía, parte de una pirámide, pero hay un liderazgo que es democrático, es muy horizontal, pero quien está al frente de este liderazgo, insisto, lo acabo de decir de manera muy puntual, no es el que sabe más, es el que tiene la habilidad de hacer que los demás saquen y lo mejor de sí mismos en todos los sentidos. Ahora, ya sea perfilándonos a cerrar el programa, el liderazgo consciente forma parte hoy en día de una cultura organizacional. Bueno, me está diciendo también, voy a empezar a leer rápidamente para concluir. Leti Mota, que van a ser buenas recomendaciones, dice, te recomiendo el libro Liderazgo 360. Doctora, voy a leer ese de Liderazgo 360. Larisa Palafox, buen día, excelente programa. Jacob da Silva, buenos días. Hace mucho que no me toca ver el en vivo, pero no me quejo porque gracias a Dios el motivo es que hay trabajo y por eso ya no me da tiempo de verlo en vivo. No te preocupes, lo estás haciendo ahora desde Estados Unidos. Flor Olvera nos está siguiendo. Hay una persona que también siempre sigue nuestros programas. Es María Concepción Patlán. Dice, hola, buenos días, un gusto enorme que estén de regreso, gran tema, la importancia de integrar un equipo, reconociendo el potencial individual, guiado con visión y claridad, con grandes resultados. Esto aumenta la motivación y el compromiso del equipo, logrando grandes
resultados. Leti Mota, creatividad y pensamiento estratégico. Salas Marían desde el norte del país, importante tema sobre el liderazgo. Saludos, Leti Mota, los jefes llevan al extremo al equipo de trabajo sin lograr los objetivos de productividad. Bueno, hay muchísimos comentarios. Es importante saber que esto forma parte de una cultura organizacional, el liderazgo consciente. Es importante que cuando se contrate a un empleado, que ya no, que les decía, a mí me gusta la palabra empleado, me gusta la palabra aliado. ¿Cómo es que se contrata a un aliado que es experto en la materia para decirle lo que tiene que hacer? Contrata un experto para decirle lo que tiene que hacer. Error número 1 de las empresas. No puedes contratar a un experto para decirle qué es lo que tiene que hacer. A veces hay mucho ego, mucha soberbia. Y es cuando uno dice, hey, si tan solo te dejaras ayudar, supieras escuchar y supieras que esa persona te puede hacer la diferencia, sería muy diferente a la productividad empresarial. Un liderazgo consciente genera más confianza en un equipo de trabajo, genera más entendimiento, genera más compromiso, genera mayor productividad. ¿Por qué? Porque mejora el desempeño. Y un equipo de trabajo así, con esto voy a concluir, te hace la diferencia. Un equipo de trabajo te hace la diferencia. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso hoy las empresas sí le dan peso al conocimiento de un empleado. Es importante que tenga las habilidades, las destrezas y las competencias. Ojo, para mí, y lo digo sin temor a equivocarme, representa el 50%. El otro 50% lo representan las habilidades blandas. Entonces, esa parte de salud mental, esa parte de salud emocional y esa capacidad, si tú ensamblas todo por lo que te preparaste con la parte psicológica y mental, pero además la unes con equipo de trabajo, olvídense, podemos hablar de empresas que crecen, que evolucionan. Estaba hablando hace ratito Jonathan de casos de éxito, ¿no? Que es hacer lo imposible. Yo tengo una frase, perdón, que me caracteriza. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Se burlan mucho de mí. Me bulean. Pero se ha convertido en una característica, ¿no? Dime como sí. Es que no se puede o que ya me dijiste todos los no. ¿Hay alguna manera de que me puedas decir de entre todo ese no, cómo sí se pueden hacer las cosas? Es más, no me lo digas, hazlo, anticípate. Hay gente que es observadora de problemas. Y hay gente, aliados, que son y tienen la capacidad de resolver problemas. La palabra gigante el día de hoy es resuelve. Necesitamos gente, no que sea experta en detectar problemas. Necesitamos personas capaces de resolver esos problemas de una manera innovadora. Bueno, pues un tema muy interesante dentro de lo que es el liderazgo consciente, que participó mi querido Jonathan Ramírez. Yo hace mucho y quiero agradecer a todos los que me están viendo esta mañana. A mí me mantiene mucho con ánimo, me mantiene mucho con vida el hecho de estar con ustedes. Estuve un par de semanas fuera de circulación por razones médicas. Mi tratamiento, mi recuperación, pues va a ser un poquito lenta, pero aquí tiene que ver mucho también, y eso es lo que les decía, mucho con la mentalidad que tenemos. Todo comienza aquí y se conecta aquí, y eso es lo que hace la diferencia. A todo el equipo de trabajo, a todos los aliados que forman parte de la familia Univid Medios,
sigan su programación. Para mí es un gusto haber estado esta mañana con ustedes con este tema de liderazgo consciente. Por favor, compartan el trabajo. Necesitamos un México que evolucione en todos los sentidos. De mi parte, pues me despido de todos y cada uno de ustedes. Ay, sigue habiendo muchos mensajes. Dice mi querida hermanita Gabriela Fernández, es un libro maravilloso este de Liderazgo 360, Flor Olvera. Exacto, hay que liderar con humildad, sí. Leti Mota dice, el ego y la soberbia mata el liderazgo. Sí, 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 sí. Sin duda, alguien me dijo ayer, Daphne, tuve una charla con una amiga a quien respeto y quiero mucho, donde me decía, basta de ver las cosas con la mente. Sí, sí, velas con la mente, pero la mente es del ego. Dice, tenemos que empezar a ver las cosas con otra mirada. Vamos, con otra mirada, con otro enfoque. Me dice, y es el enfoque del corazón. Y uno dice, es con esa conexión. Dice Gaby Fernández, ay, te quiero mucho, de verdad, también Gaby, Leti, todas ellas son grandes líderes, son personas que admiro muchísimo, las dos son tremendas líderes, tremendas mujeres, maravillosos seres humanos, también todas, o sea, Lari, bueno, la vida me ha dado la dicha de rodearme de muchas mujeres líderes que son maravillosas y además tengo la fortuna de tenerlas muy cerquita, colaborando y siendo parte de un equipo, de una gran familia aquí en Univir Radio. Dice Gaby, resuelve, es la palabra clave. A nivel personal, ay, dice, yo soy tu fan, no lo había visto. Y te mando un abrazo fuerte. Taf, dice, ay, mi hermanita. No, la admiración es mutua. Por cierto, creo que su programa es el día de mañana. Es el día de mañana. Dice Flor Olvera. Asimismo, la mentalidad y la actitud hacen la diferencia. Es todo, hay que prepararse, no hay que dejar de leer, no hay que dejar de prepararse, una mente fuerte, una vida equilibrada. Y bueno, pues creo que les agradezco a todos los que siguieron, muchísimos comentarios, ¿no? Cristian, saludos, qué buen tema. Miri, muchísimas gracias también por hacerte presente, buen tema. Bueno, de verdad, gracias a todos por sus comentarios. Y de mi parte es todo. Nos vemos bueno, les anticipo. Es más, les doy una primicia. A partir del próximo lunes, voy a hacer, tengo varios segmentos, pero voy a hacer el segmento de la mañana todos los días. Así es que les voy a dar una primicia esta mañana. Regreso con muy de buenas un día a la semana, o sea, va a estar muy de buenas. Voy a tener el programa de Mundo Holístico, voy a tener el programa de conciencia líquida, voy a tener el programa de fusiones y el quinto programa va a venir un programa de carácter político, de análisis político. Así es que los 5 días de la semana voy a procurar verme y encontrarme con ustedes entre 8 y 9 de la mañana. Así es que con un segmento diferente y con un programa diferente para llenar de contenidos. Pero bueno, prácticamente estoy al 100% de regreso en el mundo de la comunicación que me mantiene con vida. Así es que véanme ustedes, pareciera que no ando tan mal, pero he venido superando muchas vicisitudes a nivel de salud, pero dicen cada día me acerco más a mi recuperación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.